Bueno, es importante tener la noticia, Henry. Todos los medios buscamos siempre la noticia. Y más importante aún es tener al sujeto que es la noticia. Es noticia. En este caso estamos con el doctor Basilio Núñez, asesor político del presidente de la República, con permiso en estos días, que viene a dar su versión de todo lo que ayer comentábamos con ustedes y compartíamos con la ciudadanía respecto a presuntas irregularidades ya durante su gestión como intendente de la localidad de Villa Ayes, y esto que surge ahora como una transacción irregular. Al menos así se colocó la noticia, y queremos aclarar precisamente con el doctor esto, y también vino con su asesor jurídico, con su abogado, representante legal, el doctor Rubén Darío Gómez. Buen día, doctor Basilio, ¿cómo está? Buen día, Roberto, y buen día a toda la teleaudiencia y principalmente a mis conciudadanos chaqueños. Bueno, queríamos escuchar su versión. Ayer le teníamos, como usted bien sabe, a la doctora Laura Gómez, concejal de Villa Ayes, haciendo denuncias de todo tipo. Antes de entrar a la entrevista, me gustaría retrotraernos a lo que sucedía ayer y escuchar la parte más fuerte de esta denuncia que ella hacía, con un trasfondo no solamente irregular en la transacción en sí, sino ella decía con vínculos familiares de por medio. Vamos a escuchar lo que decía en la primera nota la doctora Laura Gómez. Existe una persona que en la época del doctor Basilio Núñez era secretaria de la OPACI, actual secretaria de la OPACI, con el intendente de Villa Ayes también, es la señorita Rojas Arévalos. Ella compra los derechos del señor que habitaba en esa isla. En ese entonces tenía una plantación de poroto, caña dulce, qué sé yo. Ella compra la derechera, por decirlo así, de este señor. Ella es la que se acerca a la municipalidad de Villa Ayes posteriormente, según las escrituras que nosotros tenemos, y ella solicita la compra de ese terreno, de 5 hectáreas. Sería la isla, el islote, ¿verdad? 5 hectáreas y un poquito más. La municipalidad de Villa Ayes vende eso a través de una resolución que es la que no se encuentra, ¿verdad? Que la autoriza al intendente a la venta. Se vendió por 26 millones. El empresario que menciona Basilio Núñez, el señor Talavera Bustale, compra de Geraldine Rojas Arévalos por 536 millones. Bueno, ahí está. Esa es la parte fuerte de la denuncia, digamos, la sustancia del hecho que nosotros desarrollamos quizá en 10 a 15 minutos y que queremos tener su versión en este momento, doctor. No, antes que nada yo quisiera aclarar de que he solicitado el permiso correspondiente al presidente de la República precisamente para aclarar esto que es más mediático. Yo hasta el momento, hace 9 días o 10 días, soy noticia en uno de los matutinos y nunca me ha convocado la Fiscalía. Y yo fui el intendente municipal. Nosotros hablamos en base a documentos que tenemos acá. Yo le escuché a la concejala, ¿y qué irregularidad hay en lo que está diciendo? Primero tiene que preguntarle a su hermana, que fue concejala municipal en el periodo anterior. El gobierno municipal, y yo fui presidente de la OPACI en el periodo anterior, intendente municipal, y conozco bastante de legislación municipal. El gobierno municipal se divide en 2 poderes, la intendencia y el poder legislativo. La intendencia lo que hace es solicitar la adjudicación de un terreno X a la Junta Municipal. La Junta Municipal es la que resuelve, adjudica y le pone costo. En este caso, en el 2009, se le pone 26 millones de guaraníes de costo a dichos terrenos. ¿Y cuál es lo irregular en eso? Si estamos en un país descentralizado, entre comillas, como dice la Constitución, pero a la vez centralizado. ¿Por qué te digo eso? Porque la municipalidad, su órgano de consulta después, y el doctor va a aclarar mejor que yo, su órgano de consulta es la Dirección Nacional de Catastro. Se le consulta a Catastro en gobiernos anteriores y no pone ninguna objeción. Después, en estos días también, cuando estuve en duplex con uno de los periodistas, entra la directora de Catastro actual y dice que esa fracción es la fracción A, B y que es vendible. Y que no es una isla, que es una península, que hay una aguada cuando llueve. Y esa aclaración es la que dio. Entonces, y esa aguada es la que se confunde diciendo que es parte de un brazo del río Paraguay. Exactamente. Si vos ves en algunos de los matutinos, es fácil entrar en Google, se elige qué año hay inundación y ahí vemos lo que supuestamente es un riacho para ellos. Yo como intendente municipal cumplo la resolución de la Junta Municipal y se procedió a la venta. Aparte te digo una cosa, Roberto, Remancito en el 2008
Vos te vas y compras un terreno y te dan un premio por comprar, por la peligrosidad que había. Remansitos se ha constituido prácticamente en una extensión del área metropolitana. Viven más de 20.000 personas. Y actualmente con la entrada de varias fábricas, entre ellos te digo el SIP, después está el emprendimiento de los Heckler, a la margen izquierda, si vos venís de Asunción del puente Remanso, hay una inversión mucho más grande. Hay miles de riachos ahí que yo diría que se están taponando. Está aclarando el punto del incremento sustancial del valor del terreno, la plusvalía. De 2009, 26 millones de guaraníes. Sí, pero eso al es precio 2013. municipal. Precio municipal. Claro, después este particular lo vende ya con precios de mercado a un X, en este caso el ingeniero Talavera. Totalmente. Usted puede entrar en internet, hay una propiedad de los Rafael de los Ríos. Por hectárea están ofreciendo $100.000. ¿Es cierto que esta persona que compró en primera instancia en el año 2009 tenía proximidad con su familia? No tiene proximidad con mi familia. Yo en esa oportunidad fui presidente de la OPASI. Ella era una funcionaria de la OPASI. ¿Pero tenía relación sentimental con un familiar suyo? No, para nada. Usted puede averiguar. Para nada. Es un invento que por ahí, esto tiene mucho de tinte político, pasional. Y lo legal yo me encargo de aclarar. Para eso me pongo a disposición de la justicia. ¿Por qué le hago la pregunta? Porque quizá parezca un dato menor, pero sabemos que muchas veces, y no es la primera vez, no digo que este sea el caso, pero siempre hay casos en que entre próximos o la pareja del primo, del sobrino, se hacen los arreglos para beneficiar como es parte del entorno. ¿Usted está desacreditando entonces esta versión que da ayer la doctora Laura? Yo desacredito, es más, y si algunos de los fiscales están viendo este programa, pueden pedirle a la beneficiaria si es que lo que cobró ese monto está en su cuenta personal o está en mi cuenta. Es fácil de pedir en el banco que corresponde. Ahora acá yo vengo a aclarar más que nada la cuestión mediática y el daño que de alguna forma causa las publicaciones. Yo soy una persona que entró en política prácticamente hace 6-7 años. Me dejé prácticamente de la medicina para entrar en el 2006. Y rápidamente te digo, en el 2006 empieza, vamos a decirle, la batalla política con los Gómez. Yo le gané al padre de Laura Gómez como presidente excepcional. Posteriormente mi hermano le gana a su hermana Belinda Gómez como intendente municipal. Posteriormente mi hermano, el gobernador, en 2 oportunidades le ha ganado como diputado y como miembro de la Junta de Gobierno. O sea, hasta el momento en estos 7-8 años tenemos todas las elecciones ganadas donde nos hemos presentado. Ese es el trasfondo político. Yo no tengo problema, Roberto, para que vean mi declaración jurada de bienes, cuánto tengo, qué propiedad, pero pido lo mismo, que vea qué tienen los Gómez. Bueno, perfecto. Usted, antes de hablar de este trasfondo político que me gustaría acentuar un poquitito más adelante, sin menoscabar la parte penal, que es lo que ahora está expuesto, usted decía que la Junta Municipal avaló en su momento, con resolución de por medio, la transacción. Digo, para la señora que compró en el año 2009. Todas las transacciones fueron avaladas por la Junta y yo te digo, los concejales se encargaban también de ver si hay una propiedad, en este caso fiscal o no fiscal, de ver probables beneficiarios, porque en la Junta es donde se adjudica. ¿Me permite ahí hacer una pausa? Sí. Una pausa, porque en ese punto está otro reproche de la doctora Laura Gómez, que dice que ella solicitó los documentos, habló con gente de la Junta, habló con gente del Ejecutivo Municipal y no existen esos documentos. Vamos a escuchar lo que decía en la nota 2. No existe documentación cabal de eso. Se habla de una resolución 418 del 2009, que es la que autoriza la venta, la cual viene del periodo de Basilio Núñez, asesor del presidente Horacio Cartes, pero no se encuentra acta alguna de ninguna sesión de la Junta Municipal donde se haya tratado de eso. Bueno, ahí está. Eso ya decía. ¿Usted le quiere responder? Es responsabilidad. O sea, debe responder. Te respondo, claro, que es responsabilidad de la Junta Municipal. Ella como concejala no puede ir a revisar los documentos de la Junta. La presidenta de la Junta sí puede revisar. O si no, ella como concejala, lastimosamente como médico tengo que explicarle, porque ella es abogada. Entonces, ella como concejala le sugiero que haga una minuta y pida la autorización de la plenaria para la revisión. Porque si ella se va a meter a revisar también, después le pueden acusar de que se extraviaron. Claro, por supuesto. Entonces, ese es el mecanismo, que utilice el mecanismo no de ir a buscar y hurgar, que probablemente ya hizo también. Pero eso tiene que cuestionarle a la Junta Municipal. Yo fui otro poder, el Poder Ejecutivo. Yo envío las solicitudes y la Junta Municipal resuelve.
Yo estoy con eso, con la conciencia tranquila y más con el aval que la Dirección de Catastro de ambos gobiernos han certificado que ese terreno es vendible y que se ha transferido a gente que quiere invertir en la zona. Pero acá hay algo más, Roberto, acá hay un choque de empresarios. Eso es lo que hay que saber. Hay un choque de empresarios. Por un lado, un empresario que hace como corresponde, que es el ingeniero, no es ingeniero, Guillermo Talavera Bustalde, que hizo el procedimiento, solicita a la intendencia deriva a la Junta aprueba, la intendencia deriva a Catastro, hace su título correspondiente. Y el otro, un tal Alberto Couvet, que se fue a comprar la derechera, como dice ella. Ajá. Y la derechera no se puede comprar en un Estado de Derecho actualmente, ni en el INDER, ni en un terreno municipal. Y eso quiero que explique el doctor, si vos me permitís, sí, claro, el origen de la finca 22.900. Por favor, doctor, si nos puede precisar. Antes que nada, muy buen día, Roberto, a toda la audiencia. Y si me permitís, tengo la cronología de toda la historial de esta finca, ¿verdad?, que quisiera explicarte y dejar después el material inclusive. Adelante, doctor. Bueno, tenemos por ejemplo la finca en cuestión. Dice que la finca en cuestión, el origen de estos y estas colindantes fueron inicialmente el señor Jaime Peña, conforme se observa en el plano del año 1924. Ajá. Estuvo siendo objeto de prensa. Al fallecimiento del señor Peña le sucede su hijo Manuel y el señor Eduardo, quienes venden posteriormente a la Copacar. Copacar era la famosa empresa de cárnica que anteriormente acopiaba la carne de producto todo el país. Esta empresa, Copacar, posteriormente se extingue y la misma pasan a favor del Ministerio de Defensa Nacional. ¿Me está siguiendo? Sí, sí, perfecto. Y se unifica una finca, todas las propiedades que estaban ahí se fueron unificando y quedó a raíz de una mensura judicial como finca 916, transferida por escritura pública de fechas de escritura número 107 por escribanía mayor. El Ministerio de Defensa Nacional, ¿qué hace? Transfiere posteriormente al Ministerio de Educación y Cultura. El Secretaría de Deporte. ¿Para qué? Porque había un gran proyecto de inversión en la ciudad de Villa Ayes, que se iban a crear campos deportivos y otros más, siendo en aquel entonces presentación del proyecto la diputada Sonia de León. Era dominio privado y posteriormente pasa a dominio público. Era escritura, acá mismo dice sus antecedentes, su origen es propiedad privada y pasa a dominio público. Al Ministerio de Defensa. Sí. El Ministerio de Defensa transfiere a educación. Transfiere a educación algo así como 300 hectáreas, ajá, la cual al transferir se convierte en el dominio privado del Consejo Nacional de Deportes. Consejo Nacional de Deportes le transfiere posteriormente a la Municipalidad de Villa Ayes. ¿Las 300 hectáreas? Como propiedad, parte de eso, parte por ley, le transfiere a la Municipalidad de Villa Ayes en fecha 31 de agosto de 1995. Sí. Esto tiene toda la cronología de la fecha por tiempo. En la escritura pública 736, escribanía mayor de gobierno, inscribiéndose como finca 17.936. Acuérdense que es un desprendimiento de la finca que del Ministerio de... Claro, de las 300 se dio parte a la municipalidad. A la municipalidad. ¿Por qué eso es esto? Porque ha ocurrido una invasión de gente que no tenía finca, propiedades, y ya prácticamente la municipalidad avalando el posicionamiento de esas personas. Buscándole una solución Buscando social. una solución a un problema social, absorbe ese problema y le otorga, le da a varias personas, le beneficia con parte de esa propiedad. Por supuesto, por su autonomía y porque eran propiedad privada, no tenía problema de ceder, vender, adquirir o grabar esas propiedades. Interrumpo la cronología. ¿Será que podemos hacer el salto al año 2009 donde se realiza la operación? En el año 2009, perfectamente le voy a decir. Le quiero aclarar algo más para ir a ese punto. Voy a irme a ese punto. Entonces, la observación que tenemos, dice acá clarito, conforme se observa en el informe pericial que está también agregado y descrita en la escritura pública de transferencia, las líneas que hacen referencia al este tienen como lindero natural el río Paraguay. Este es el río Paraguay y todo lo que acá queda es propiedad del municipio, claro, en propiedad privada del municipio. El lindero es el límite. El límite es el río, naturalmente. Sí. Dominio privado municipal. ¿Qué te dice eso? Que está autorizado a vender, grabar, enajenar a quien vos quieras.
porque es tu patrimonio, no se olviden de la autonomía municipal. Sí, sí. Es un ente autárquico, Por autónomo, supuesto. que él tiene hegemonía sobre su territorio. Y en ese caso nos vamos a la transferencia, al cuyo de la cuestión. En este sentido, conforme lo explicaba bien detalladamente el doctor Basilio Núñez, al producirse esta transacción se han respetado todos los conductos correspondientes La transacción- administrativamente, la venta de la Sí, sí, propiedad. la transacción del año 2009 ya es de vuelta una parte. Una parte. Que en ese proceso de solución social se le entregó a algún grupo de personas. Sí. Esta persona que fue beneficiaria de esa ayuda social de la municipalidad Sí, señor. es la que decide vender Decide a la señora en el vender. año 2009 Así mismo. por 26 millones de Así guaraníes. mismo, señor. Yo te quería agregar a lo que preguntaste hace rato. La legislación municipal se cambia en el 2010. Ajá. A partir del 2010 yo le puedo vender intendente municipal a un funcionario municipal. Sí. Anteriormente no. Y ahí en Villa Ayes, si uno va y ve el catastro municipal, antes del 2010 se han adquirido terrenos municipales, pero no para funcionarios municipales. Pero en Para este caso en el ningún- 2009 era funcionaria. No, era la- funcionario municipal. Todavía no era. Funcionario- Es ahora. Funcionario de la OPASI está en Asunción. Estamos hablando de la municipalidad de Villa De Ayes. Villa Ayes. Es una interrelación que se quiere hacer, ya sabemos por obvias razones que yo como hombre no quiero hablar de eso. Bueno, perfecto. Llegamos al punto entonces en que esta señora es la que adquiere ¿cuántas hectáreas son finalmente las que están en conflicto actualmente? Y- Que es sujeto de toda esta polémica mediática. ¿Son Prácticamente- 5 hectáreas o más? Más, 10 hectáreas. 10 hectáreas. Pero Guillermo Talavera ha comprado casi 100 hectáreas en esa zona. Y dentro de esas adquisiciones también adquirió las 10 hectáreas en cuestión. Totalmente. Claro, Totalmente. esas son. ¿Y dónde se configura el conflicto empresarial? ¿Hubo otra persona que también vendió la misma propiedad? Hubo otra persona que compró por contrato privado de Juan Pérez. Y después se vio con la situación de que eso ya estaba titulado. Lastimosamente esa persona habrá actuado de buena fe y el poblador de ahí, un tal López, que le cobró a todo el mundo que se iba ahí, pero él no es la municipalidad. Pero que es un hecho punible independiente. Pero Es ya no estaba totalmente. bajo dominio de la municipalidad si ya tenía un titular, tenía un propietario que era la señora que compró en el 2009. Totalmente. Y después de 4 años vende. Después Que de le 4 vende años. al señor Talavera. Sí, y después de 4 años cambia la historia. Ahora tenemos la línea de 500 kV. Yo como estoy trabajando muy cerca del presidente, te puedo decir, el mejor lugar para las industrias es actualmente Villa Ayes. ¿Por qué? Por la calidad de la energía eléctrica, por la presencia de terrenos que tenemos ahí y el río Paraguay. por la Perfecto. hidrovía. Ahora, ¿cómo se subsana esto? Que si bien ustedes explican geográficamente, haciendo la definición de los linderos y demás, que ahora esta aguada, que obviamente tiene una conexión con el río Paraguay, esté bloqueada porque forma parte de la propiedad privada ya ahora. ¿Cómo se puede subsanar eso como ejecutivo municipal, como autoridad del Poder Ejecutivo? Que la gente quiera transitar vía fluvial en esa zona y no lo pueda hacer porque hubo una inundación. Lo que pasa, nunca se No son- transitó no son por vía territorios fluvial. transitables. Ah, porque Nunca eso es lo fueron que territorios también se transitables. colocó. Y eso No, tenemos que preguntarle ya al intendente actual. Yo no estoy más en Eso por lo funciones. de dominio O a ella público. que es concejala, que presente una servidumbre de paso o algo por el estilo, si cree que es posible. Claro, Y porque abogada. Ahí Yo nomás creo lo que que ahora se es cuestiona propiedad privada. supuestamente una venta irregular. Ya. Y es bien de dominio privado, ha quedado claro eso, ¿verdad? Ustedes Por eso que a mí tienen no toda me la interesa documentación, todito. van a toda poner la a disposición cronología. del Ministerio Público cuando sean convocados. Todavía no fueron convocados. No Por fuimos su- convocados. Por supuesto que sí. Pero sí. me voy a autoconvocar. ¿Te vas a ir cuándo te vas a ir? Y en estos días, Vas a llegar con tu carpeta Con a la toda fiscalía, la- le va a tocar la puerta y le con decís. toda la carpeta, porque lastimosamente, Roberto, el viernes ya te digo, y repito, con la parafernalia que se fue a la fiscalía, era solicitar un documento, una resolución. Se fueron 2 fiscales con 20 policías, los contribuyentes todos asustados. Entonces, yo solicito un poco de respeto en ese sentido también, como es intendente municipal, que me llamen a mí. Usted yo está llevo. objetando también la labor del Ministerio Público en este Yo caso. objeto la parafernalia o el atropello que se hace. Y hay otros casos enormes, y en este caso donde tenemos correctamente todas las documentaciones. Y es el motivo por el cual yo decidí también, Roberto, con esto termino, por apartarme estos 10 días o más días de la función del presidente, porque nosotros verdaderamente queremos darle un nuevo rumbo a este gobierno. Perfecto. Disculpe, abogado, porque hay una cuestión que se me está acabando el tiempo. Yo creo que aclaramos esto y seguramente ahora se va a hacer el trámite de rigor en el sistema jurídico y penal. Pero está este otro tema, de los 6.000 millones de guaraníes que denunciaba la doctora Laura Gómez en la nota 3. Queremos escuchar y también escuchar la respuesta del doctor Basilio. Yo estuve conversando con una persona de la fiscalía y me dicen que en el registro no obra esa denuncia.
sea, no obra en el registro de la Fiscalía O sea, no de se le dio Villalles ingreso. esa denuncia. Tiene que tener ingreso. ¿Cómo no va a tener ingreso si es algo que se hizo público y son 6.000 millones de guaraníes que no sabemos a dónde fue destinado? O sea, directamente ese archivo. Estamos hablando de gente que utiliza el dinero para las computadoras en otros rubros, utiliza el dinero para la merienda escolar en otros rubros, utiliza todo lo que es la asistencia para los hermanos indígenas en otros rubros. Lo que la ciudadanía pide y lo que nosotros como portavoces de la ciudadanía hacemos es solicitar nada más el respaldo de eso, cosa que no se nos da, no se da, y no lo dice Laura Gómez, como me están queriendo amedrentar y me están queriendo hacer callar. No lo digo solamente yo, lo presumen los fiscales en base a documentaciones a los... Bueno, ahí está. Eso era lo que ella decía de los 6.000 millones de guaraníes, que se hizo una denuncia ante el Ministerio Público y que no se le dio trámite. Decía. Y la verdad que algo risible lo que está diciendo. Repito, su hermana era concejala municipal, ella era concejala municipal, y yo voy a traer un informe ahora, Roberto. Durante la gestión de ella, 50% de ella no asiste a la Junta y cobra. Eso sí es un hecho punible que ella está haciendo. Y le informo ya por este medio que vamos a hacer la denuncia correspondiente, porque el concejal cobra por sesión asistida. Y bueno, si el Ministerio Público no tiene, no, es mi culpa. O sea, una especie de pandillera. Yo te pido, si podés hablar con el fiscal general o con el anterior, Candy Amarilla, que era el compadre de su papá. Candy Amarilla era el compadre de Octavio Gómez. Hasta tienen negocios juntos. Entonces, ¿cómo en ese periodo, porque en ese periodo estaba Candy Amarilla, se va a perder el expediente? O sea que tengo tanto poder en periodos anteriores. O la Contraloría, si auditó mi gestión, hubo años que auditó, pero si, ¿de dónde habla esos 6.000 millones? Hago esa pregunta al exintendente Irala Fernández, que es su cuñado, Luis Enrique Pérez, que fue echado de la municipalidad y que paró Candy Amarilla. Bueno, acá hay un trasfondo familiar también, y lo decíamos al comienzo, y no solamente del lado de los Gómez, sino hay una puja también del lado de los Núñez, por una cuestión de espacio de poder, decía un sociólogo, Michel Foucault. Sí. La guerra más dura es la guerra por el poder, y eso se está dando en Villalles. Quiero terminar con esto porque ayer le hacíamos la misma pregunta a la doctora Laura Gómez, sí, acerca de este trasfondo emocional. Sé que parece una telenovela, pero de por medio hay también cuestiones. Y al doctor le quiero preguntar, ¿cómo es esto? ¿Dónde está la hilación? Una reacción, al parecer, según lo que yo puedo entender, lo que ustedes dicen, de una especie de revanchismo emocional de parte de la doctora Gómez hacia la familia Núñez. Yo manejo que tuvo una relación sentimental con un sobrino mío. El hijo del intendente, hasta ahí, más no quiero entrar. ¿Una ruptura? Habrá habido una ruptura, pero le pido que presente más que nada, quiero salir de ese tema, los documentos de mis faltantes 6.000 millones. Ya. Porque esto está grabado y yo probablemente después voy a responder también como corresponde. Perfecto, para redondear, doctor. Sí, yo quería, doctor, destacar que hay una ley 1758, para no dejarlo ninguna duda, donde dice que se transfiere a título gratuito a favor de la municipalidad de Villalles, fracciones de terreno de propiedad privada del Estado paraguayo, sí, por título definitivo, por escritura mayor de gobierno. Entonces, al tener la municipalidad esa autonomía, esa propiedad privada, puede venderla a quien quiera. ¿Cuál es el problema? No afecta a territorio, propiedad privada, propiedad pública, no es plaza, no es un medio de comunicación, de tránsito, no obstruye el derecho de terceros. Sí, acá tenemos en claro que el río Paraguay es el límite donde la municipalidad, todo lo que queda allá dentro del terreno del río Paraguay a la costa este es de la municipalidad de Villalles. Ha quedado claro. Además, Catastro ha certificado eso, que pasamos por todas las instituciones a registro público. La escriba mayor del gobierno no te puede hacer un título, una transferencia si no están en estas condiciones. Es más, la responsabilidad, bien lo ha dicho, es de la Junta Municipal, quien por resolución mediante, que no sé dónde la tendrán guardado ellos, es la que le autorizó al Ejecutivo a suscribir y a transferir a nombre de la Municipalidad de Villalles. Y ellos ponen título y ellos le ponen el precio a la propiedad. Yo me pregunto, ¿dónde está el delito, el fraude del doctor Basilio? Yo sé que el comandante, que es nuestro jefe de piso, me está por sacar la cabeza, sí, pero me quedó una duda. Sí. Dentro de todo este espectro histórico y los antecedentes cronológicos, si bien esto se tomó como una cuestión social y se le confirió a un ciudadano X, que es el que realiza la transacción con esta mujer, tiene que hacerse el procedimiento de rigor. O sea, ¿por qué la municipalidad finalmente es la que está metida en la transacción final, digo, del año 2009, cuando en teoría ya ese bien se concedió a un ciudadano
dentro de este esquema social? No te entiendo, ¿por qué decís la municipalidad está Porque metida? esto, no, hago de vuelta la cronología. Según nosotros hicimos el seguimiento, esto era de dominio privado, pasó a dominio público, Sí, el Ministerio de Educación finalmente le confiere a la municipalidad quería responder a un conflicto social, esto se pasó a dominio privado de la municipalidad a un ciudadano. No Sí. parte, eso nomás, o sea, hay que aclarar. Parte de la finca hay que pasó a ciudadanos que estaban ya posicionados. Y que es el ciudadano que posteriormente realiza la operación. No, ¿o eso no? cada ciudadano realiza su trámite Claro. particular. Sí. Su trámite Pero particular. ¿quién le vendió las 10 hectáreas a esta ciudadana en el 2009? Fue la municipalidad. La municipalidad. Pero porque no estaba ocupado en ese no momento. estaba ocupado. Perfecto. No estaba ahí está. ocupado, sí. Ahí es que vino un señor que dijo que sí estaba ocupando y le vendió de manera privada a un Ah, sujeto. sí que mismo, demuestra así un mismo. documento. Pero ese señor No hay nunca ocupó, documento. según la municipalidad. ese Nunca, espacio. nunca. Ya, ahí quedó claro. Es hasta normal, Roberto, que ocurran las ocupaciones. Es famoso los arrendamientos que nunca llega a ti toda una cosa. Tienen una solicitud y la gente muere con esa solicitud. En Villalba hay un fenómeno de 40, 50 años, gente que vive sin tener documentos. No vas a Ya, creer, pero es la realidad. Eso es para responder a la arista final de este ciudadano que dice también, esta era mi propiedad. Y que aparezca, no apareció, no denunció, que venga, que demuestre. Perfecto, muchas gracias. Nosotros hablamos con Gracias. propiedad y yo voy a dejar documentos. Es un tema que deberíamos desarrollar con mucho más tiempo. Sí, A sí. nosotros se nos acabó, pero seguramente. ¿Cuándo me dijo usted que en estos días va a la fiscalía? ¿Cuándo va? Sí, y voy a hablar con mi abogado y oportunamente, si es que no nos citan, pero Nosotros sé que hay una carpeta fiscal abierta y vengo a responder más que nada ante la prensa porque la fiscalía hasta el momento a mí no me citó. Pero asumo mi responsabilidad en esa época como intendente y desligo la responsabilidad del intendente actual, que lo único que hizo es firmar la protocolización. Ya, perfecto. Gracias, doctor Basilio Núñez. Gracias, doctor Rubén Darío Gómez, por estar con nosotros aquí en esta mañana. La casualidad del apellido es mera casualidad. Casualidad, ¿no? mera casualidad, mera Por este casualidad. conflicto Mera familiar. casualidad. Bueno, Enrique, ¿qué hacemos ahora? Vamos a hacer un corte, la pausa y a la vuelta volvemos con más del Gigante aquí por Red Guaraní, el canal de la familia.